Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar la situación de Gustavo Sousa o Gustavo Moura, el delantero brasileño de Luis Ángel Firpo, quien aparentemente no continuaría con el conjunto usuluteco en lo que resta del torneo. Desde ya les digo que si ustedes quieren aportar otro punto de vista a la conversación, pueden hacerlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Siempre que hablamos de un futbolista en particular, me gusta poner un perfil para que todos entendamos de quién se trata en cuestión. Gustavo Sousa es delantero centro brasileño del conjunto de Luis Ángel Firpo, 28 años, 1,85 metros de altura y que básicamente vino a reforzar al conjunto pampero para la apertura 2024, pero que también ha tenido participación en la Copa Centroamericana actual, dejando entre ambas competiciones muy buenas sensaciones que lo han hecho prácticamente el mejor jugador de Firpo de lo que va de semestre. No obstante, ¿por qué se ha hecho noticia? Bueno, lo resumimos a pequeños rasgos, y es que hace algunos días, el 16 de noviembre para ser específico, se empezó a esparcir por redes sociales una carta que Gustavo Sousa habría mandado junto a su equipo de trabajo alrededor, que habrían mandado a la dirigencia de Luis Ángel Firpo, en donde mencionan que el delantero rescinde el contrato con el cuadro usuluteco por incumplimiento de fechas de pago. Es decir, que hubo un retraso en la fecha en la que se le tenía que cancelar. Recuerden que ya había un tema similar que se había hablado entre medio del campeonato, solo que ahí había sido con todos los extranjeros y se tuvo que dar una conferencia de prensa para aclarar la situación. Al final todo había quedado en buenos términos y todos los extranjeros siguieron con el equipo del Toro de las Pampas. No obstante, parece, por lo menos por este comunicado escrito, que se volvió a repetir la situación y bueno, el jugador hace uso de la cláusula que había, que en el caso de existir un incumplimiento de este tipo, pues él podía rescindir el contrato. ¿Qué pasa? Que la directiva ese mismo día al consultarle decían que no tenían idea de lo que se estaba hablando, que se habían percatado por redes sociales y tal. Pero ya ayer algunos directivos hablaron también respecto al tema y uno de ellos concretamente comentó que ahora mismo se está trabajando en la resolución de este tema y que no se descarta del todo que Gustavo no termine el torneo, porque al final recordemos que Firpo per se no ha colocado ningún comunicado oficial, y como no hubo fecha para Firpo este último fin de semana debido al tema de las lluvias, pues tampoco es que lo hayan sacado de la convocatoria ni nada por el estilo. Evidentemente yo creo, o por lo menos a mí la sensación que me da es que no continuará con el equipo. Esto es pura suposición y que así quedará el tema. O sea que Firpo pierde a su mejor jugador, o perdería a su mejor jugador para lo que resta del torneo. Para que entendamos por qué es tan importante, y aquí empezaremos a analizar qué es lo que pierde Firpo sin Gustavo Sousa para la liguilla. Vámonos con lo más concreto, las estadísticas. Durante la apertura 2024, Gustavo Sousa ha disputado 18 partidos, que son los 18 que lleva Firpo, o sea, los ha jugado todos, más de 1490 minutos a lo largo del torneo, 14 goles y 3 asistencias. Pero aparte se le unen los números de Copa Centroamericana. Aquí hay un pequeño error, son 3 partidos los que jugó en Copa Centroamericana. El equipo disputó 4, pero él solo jugó 3 porque ya no juega en Honduras contra Maratón. Disputa 257 minutos y marca 3 goles. Si lo unimos todo, son 20 intervenciones a gol en 21 partidos con el equipo. Es una barbaridad lo que ha hecho Gustavo Sousa en el campeonato, aparte de que prácticamente ya redondea o supera los 1700 minutos jugados a lo largo de este semestre. Entonces es un jugador importante, un jugador que juega mucho, pero encima que deja muy buenas cifras. Ahora, ¿por qué ha sido tan diferencial Gustavo Moura? Primero, por esa capacidad definidora dentro y fuera del área. Más que un rematador, que un rematador suele ser un 9 que posicionalmente se queda mucho tiempo cerca del área o dentro del área y que solo se mueve para rematar. Gustavo Sousa sale constantemente y te deja goles muy diferentes. Hay uno contra Once Deportivo que arranca desde la banda y que comienza
a regatear a Jorge Cruz y luego define ya entrando al área. Uno contra Comunicaciones que recibe casi a 25 metros de la portería, se gira, se pone de cara y luego define escorado al palo del arquero en Copa Centroamericana. Y así hay varios, o sea, tiene goles dentro, fuera del área, de cabeza, o sea, es un definidor como tal, que tiene muchos recursos para poder llegar al gol. Y en un deporte donde el producto más caro es el gol, es evidente que afecta mucho el perderlo, ¿no? Pero por esto esencialmente es diferencial, pero luego por la capacidad también de penalizar cada mínimo error del rival. Gustavo Sousa era como una piraña o como un tiburón, un tipo que olfateaba la sangre y a poco que detectaba un espacio, una posible recuperación tras pérdida, una posible recuperación tras hacer presión a un rival, todo ello lo iba atacando y gracias a eso es que se generó varias oportunidades ofensivas. Él de manera en solitario, me refiero de manera individual, que él tanto le podían generar opciones como él también era capaz de generarse sus propias chances de peligro. Y luego algo que a mí me llamaba mucho la atención es que necesitaba muy pocos toques por partido para poder rentabilizarlos. Yo incluso decía, así lo he manejado en Twitter, que para mí era el rey Midas del torneo, porque todo lo que toca lo hace oro. Y como toca tan poco la pelota y marca tanto sin tener que hacer contacto con el balón de forma tan constante, entonces para mí era esencial que Gustavo Sousa te mejoraba muchísimo. O sea, podía tener 5 toques en el partido, pero uno de ellos o 2 de ellos los marcaba. Y daba igual si no tenía 9, 10, 20, 30, 40, 50 toques por partido. Lo importante es que al final concretizara lo que tenía y Gustavo Sousa lo terminaba haciendo. Entonces, con esto que hemos, vamos a decir, cualificado, pierde demasiado Firpo sin Gustavo Sousa en caso de que se llegue a confirmar que el brasileño no sigue en el equipo. Claro que sí. Primero porque no hay otro delantero al 100% en el equipo. Ya vamos a revisar las opciones que le quedan en ofensiva a Firpo, pero no hay otro jugador al nivel de Gustavo Sousa. Steven Vázquez es buenísimo y es uno de los mejores delanteros hoy día en el fútbol salvadoreño, pero viene de una lesión, no ha podido ser constante en el torneo debido a esos problemas físicos y en teoría no va a llegar del todo rodado, por lo menos tal vez para la liguilla sí, pero en estos últimos 2 partidos va a tener que empezar a tomar ritmo de nuevo competitivo. Y aún siendo un gran delantero no está a ese nivel. Y luego si vamos hacia abajo, aún jugando no son jugadores que pueden estar al nivel en teoría de lo que Gustavo Sousa ha mostrado. Pierdes una cuota goleadora importantísima, son 14 goles en el torneo, 17 intervenciones directas a gol, sumando las asistencias que ha dado en el Apertura 2024. Y luego también pierdes un recurso para incomodar a los defensas rivales. O sea, para mí es lógico que una defensa de X equipo te suelte la pelota más rápido porque te llega la presión Gustavo Sousa, que podía hacerlo bien, e incluso que a veces necesita doble marca porque es un tipo bastante fuerte que se sabe girar, entonces necesitas tenerle una cobertura extra. En cambio, ya sin estar Gustavo Sousa, esto te libera para que puedas marcar mejor a otras piezas. Creo que sería menos incómodo para los rivales enfrentar a un Firpo sin Gustavo Sousa que con el delantero brasileño. ¿Qué opciones quedan en el ataque entonces? Porque sí, ya hablamos, yo creo que está claro que Firpo pierde muchísimo, pero ¿quiénes están para suplirle? Obviamente Steven Vázquez es el delantero más importante del conjunto firpense desde el inicio de año. ¿Qué es lo que lleva actualmente en el torneo? 2 goles y 1 asistencia, más 3 goles y 2 asistencias que consiguió en Copa Centroamericana. Incluso si le quieres seguir sumando, pues marcó 2 con la selección salvadoreña en este último semestre. Pero la inconsistencia de Steven por las lesiones, no por nivel, porque yo creo que siempre ha regresado bien en cuanto a nivel Steven Vázquez, pero por no haber jugado muchos partidos, al final no le ha terminado dando una consistencia o una constancia dentro de Firpo que el conjunto pampero necesita. Guilherme Silva, yo sé que Guilherme no es delantero, es un mediocampista ofensivo, pero como Firpo, en el tiempo que Steven Vázquez ha estado fuera, ha jugado 4-4-1-1, entonces yo entiendo que
Aquí lo único que cambiaría es que Steven tomaría el lugar de Gustavo Sousa y Guilherme seguiría quedando en opción más como media punta que como delantero, evidentemente, pero que está ahí involucrado en las acciones ofensivas, tiene 4 asistencias en el torneo. Y luego yo creo que empezamos a ver a los jugadores de rotación, que son los que tienen minutos más limitados que los principales en Luis Ángel Firpo, y su aportación directa han sido, en el caso de Elías Gumero, 3 asistencias en el torneo. Sí es verdad que viene mejorando un poquito en las últimas fechas, pero todavía no está tampoco al nivel del anterior campeonato, donde marcó 5 goles y dejó actuaciones bastante interesantes. Enrique Rivas, que tiene 6 partidos en el torneo, no ha producido ninguna opción a gol. Ken Mejía, que se ha ido desinflando, 1 gol, 2 asistencias, tiene una asistencia más en Copa Centroamericana, pero que su producción ha ido bajando constantemente. Y Anthony Águila, que tiene un gol, si no me equivoco es contra Dragón, que marca el gol de tiro libre, pero luego muy poquito más para el ex reservista del conjunto migueleño, que realmente no ha podido aportar demasiado. Entonces, para mí la conclusión es que no hay un jugador que ahora mismo esté cerca de Gustavo Sousa, y esto hace más enfático la pérdida que está sufriendo Firpo para este tramo final del campeonato. Conclusiones. Para mí, perder a Gustavo Sousa es perder tu condición de favorito. No es que no haya otras cosas buenas en Firpo, aquí hay que aclararlo. Defensivamente es uno de los mejores equipos de la segunda vuelta. Sigues teniendo a varios jugadores top en su posición, como Steven, como Guilherme Silva, como Mauricio Cerritos, por dar unos cuantos ejemplos. Pero es verdad que el punch que tenías te rentabilizaba mucho con Gustavo Sousa, y él solo era capaz de imponerse a contextos adversos. Ahora ya no tienes esa figura, o por lo menos no la tienes totalmente recuperada, lo digo por Steven Vázquez. No tienes esa figura a plenitud que te pueda cambiar esos partidos. Por lo tanto, el equipo sigue manteniendo potencial ofensivo porque tiene muchas armas, no solo en los delanteros, sino sumas por ahí a Diego Flores, a César Orellana, a Víctor García. Ok, si el equipo no es que ya no va a producir, pero pierde punch, evidentemente. Y aquí algo que me parece muy justo mencionarlo es que Firpo es experto en lanzarse piedras en su propio tejado, porque ya había ocurrido una situación similar, y más allá de que la directiva ha salido al paso a decir que no ha habido ningún tipo de incumplimiento ni tal en el contrato del cual Gustavo Sousa se pueda basar, pero los antecedentes del conjunto pampero no nos invitan a ser demasiado positivos con este tema, y todo parecería que sí que hay un tipo de problema con ese aspecto con el delantero brasileño. Este es el análisis que hacemos de la todavía no confirmada pero posible salida de Gustavo Sousa de Firpo antes de la liguilla. Si ustedes tienen algo que comentar respecto al tema, pueden hacerlo acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana vendremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.